Sofía Vargas cerró su portátil con un suspiro de satisfacción. En la pantalla, el mensaje de confirmación final de un contrato multimillonario que había pasado las últimas 3 semanas negociando minuciosamente. El agotamiento que le pesaba en los hombros se desvaneció en un instante, reemplazado por una cálida ola de felicidad. Miró su reloj de pulsera. Eran casi las 9 de la noche. Javier ya debe de estar de camino a casa, pensó con una sonrisa que se extendió por su rostro. La alegría del éxito era varias veces más dulce por el hecho de que alguien la esperaba en casa para celebrarlo. Sobre todo, este éxito era como una línea de meta imaginaria que se habían fijado antes de embarcarse en el viaje más esperado de sus vidas. Una luna de miel en Nueva York. Esas 2 palabras eran mágicas para Sofía. La ciudad que nunca duerme, el epicentro de todos los sueños y ambiciones. Simbolizaba todo lo que ella admiraba: energía, esfuerzo y un glamour infinito. Y quería compartirlo todo con el hombre que había llenado sus días de risas y consuelo durante los últimos 2 años, su marido, Javier Mendoza. Llevaban casados apenas 6 meses, y Sofía había decidido que su luna de miel debía ser inolvidable, un regalo de ella para su amor. No le importaba en absoluto ser la principal sustentadora económica de la familia. Para ella, el amor no era una cuestión de cálculos. Tenía más que suficiente, y ver a Javier feliz era su mayor alegría. Por eso había planeado el viaje con un detalle casi obsesivo. Todo tenía que ser perfecto. En lugar de un vuelo normal, había reservado 2 asientos en la clase business de la mejor aerolínea, prometiendo privacidad y comodidad durante todo el trayecto transatlántico. Para el alojamiento, tras días y noches de investigación, finalmente eligió una lujosa suite en el Hotel de Plaza, un símbolo de opulencia señorial, con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de Central Park, que empezaba a teñirse con la paleta del otoño. Se imaginaba despertando con Javier, tomando un café caliente mientras contemplaban el perfil de Nueva York y las hojas cambiantes ante sus ojos. El itinerario también estaba meticulosamente organizado en un cuaderno de cuero granate. El primer día, planeaba un paseo tranquilo por Central Park, alquilando un bote en el lago. Por la noche, una cena romántica en Per Se, el restaurante de 3 estrellas Michelin con sus encantadoras vistas de Columbus Circle. Para el segundo día, las entradas para el espectáculo de Broadway más popular ya estaban en su poder. En primera fila, por supuesto. El tercer día estaba reservado para un tour privado en helicóptero sobre Manhattan, seguido de una tarde de compras desenfrenadas en la Quinta Avenida. Incluso había hecho una lista de las boutiques que quería visitar. Cada detalle, cada momento, estaba cuidadosamente orquestado para crear recuerdos que duraran toda la vida. Javier, por su parte, parecía increíblemente comprensivo y entusiasta. Sus ojos brillaban cada vez que Sofía le contaba un nuevo detalle del plan. «Eres increíble, de verdad», le dijo una noche, abrazándola por detrás mientras ella miraba la página de confirmación de las entradas de Broadway. «Soy el hombre más afortunado del mundo. Nuestra luna de miel va a ser legendaria». Esas dulces palabras, su cálido abrazo, todo se sentía tan genuino que el corazón de Sofía se derretía. Javier parecía un espejo de su propia felicidad, devolviéndole cada gramo de su entusiasmo con la misma intensidad. Pero si Sofía hubiera sido un poco más perceptiva, si no hubiera estado tan cegada por el amor y la felicidad, podría haber notado las pequeñas grietas bajo esa superficie perfecta. Había habido algunas rarezas, incidentes menores pero extraños que ella siempre descartaba con alguna racionalización. Por ejemplo, la creciente frecuencia de las llamadas telefónicas de una colega de Javier en las últimas semanas. A menudo, mientras se relajaban por la noche, el móvil de Javier sonaba. Él miraba la pantalla. Su expresión cambiaba sutilmente por una fracción de segundo antes de sonreír a Sofía y decir: «Un segundo, cariño. Es Elena Fuentes. Supongo que es por el nuevo proyecto». Luego se iba al balcón o al estudio, cerraba la puerta y hablaba en voz baja, casi en susurros. Sofía, acostumbrada al competitivo mundo empresarial de Madrid, simplemente asumió que Javier estaba dedicado a su trabajo. Incluso sentía un poco de orgullo al ver a su marido ser tan apasionado por construir su carrera, aunque su sueldo fuera una miseria comparado con los ingresos de ella. Y luego estaba su extraña petición sobre el equipaje. Un fin de semana, mientras empezaban a seleccionar la ropa que llevarían, Javier dijo de repente, en un tono casual: «Cariño, creo que vamos a necesitar otra maleta vacía». Sofía frunció el ceño. «¿Para qué? Tenemos de sobra con nuestro límite de equipaje». Javier se rió entre dientes y le pellizcó adorablemente la mejilla. «Exactamente. Esa maleta extra es para la vuelta. Para todas tus compras. Sé cómo te vas a poner en la Quinta Avenida. Y tenemos que traer regalos para nuestros padres y compañeros de trabajo, ¿verdad?
Mejor estar preparados. La idea sonaba tan dulce y considerada. Sofía se sintió conmovida. Qué considerado era Javier. La conocía tan bien. Así que sin dudarlo, accedió. Una maleta plateada de tamaño mediano se añadió a su lista de preparativos, esperando en un rincón de la habitación, vacía, un testigo silencioso de un plan que Sofía nunca podría haber imaginado. Esa noche, después de cerrar su gran contrato, Sofía preparó una cena especial. Pidió sus platos favoritos de su restaurante italiano de confianza, puso velas y abrió una botella de vino tinto caro. Cuando Javier llegó a casa, lo recibió con un cálido abrazo y una sonrisa triunfante. «Tenemos algo que celebrar esta noche», susurró. Javier le devolvió el abrazo, dándole un profundo beso en la frente. «Sabía que mi esposa era la mejor», dijo. Cenaron, rieron y volvieron a hablar de sus planes para la luna de miel, que estaba a solo una semana de distancia. Javier incluso añadió algunas ideas nuevas, como ver un partido de los Knicks en el Madison Square Garden. Su entusiasmo era tan real, tan desbordante, que barrió los últimos restos de fatiga de la mente de Sofía. Mientras se dormía en los brazos de Javier esa noche, Sofía se sentía la mujer más feliz del mundo. No tenía ni idea de que detrás de la sonrisa de su marido, detrás de cada dulce palabra y mirada amorosa, se estaba gestando una traición cruel, tan meticulosamente planeada que haría añicos su mundo. La felicidad que sentía no era más que la calma antes de la tormenta más devastadora de su vida. La noche, unos días antes de su partida, era tranquila en el apartamento. Las gotas de lluvia golpeaban suavemente los cristales, creando una melodía relajante. Acababan de terminar una cena que habían cocinado juntos, seguida de una comedia romántica que los hizo reír a carcajadas. Sofía se sentía increíblemente en paz. Todos los preparativos estaban hechos. Sus maletas estaban casi llenas, los pasaportes y visados guardados de forma segura en un cajón. Y la emoción de las vacaciones empezaba a sentirse en cada rincón del apartamento. Cuando terminó la película, Javier bostezó ruidosamente. «Me voy a la cama, cariño. Tengo una reunión importante mañana por la mañana antes de empezar las largas vacaciones», dijo, besándola en la frente. «Claro, descansa bien. Recojo esto y voy enseguida», respondió Sofía suavemente. Después de que Javier se fuera al dormitorio, Sofía recogió las palomitas y los vasos de la mesa. Luego se sentó en el sofá, reacia a irse a dormir, disfrutando del silencio de la noche, todavía demasiado emocionada imaginando su viaje. Para pasar el tiempo, decidió revisar un par de correos electrónicos de trabajo de última hora en su portátil. Pero luego recordó que estaba en su estudio y le dio pereza levantarse. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el portátil de Javier, que estaba en modo de suspensión sobre la mesa de centro. Javier a menudo lo dejaba allí. Sofía pensó que debería apagarlo correctamente antes de acostarse. Cogió el portátil plateado y lo abrió. La pantalla se iluminó al instante, revelando el ordenado escritorio de Javier. No había contraseña. Javier no le ocultaba nada. O eso creía ella. Varias aplicaciones seguían abiertas, incluyendo un navegador de Internet con múltiples pestañas y la aplicación de correo electrónico. La intención original de Sofía era simplemente pulsar el botón de apagar. Sin embargo, su mirada se topó accidentalmente con la línea de asunto de un correo electrónico abierto en la aplicación. Las palabras parecieron saltar de la pantalla y apuñalarla en los ojos. Confirmación de reserva. Hotel Indigo Lower East Side, New York. Sofía frunció el ceño. Algo no cuadraba. El nombre del hotel no le sonaba. Recordaba claramente el nombre del hotel que había reservado. The Plaza. Había soñado con él durante meses. Por un momento, intentó ser optimista. Quizás era un correo no deseado, o una reserva que Javier había hecho para un colega que también iba a Nueva York. Dudó, moviendo el cursor. Una parte de ella le decía que cerrara el portátil, se fuera a la cama y olvidara lo que acababa de ver. Pero otra parte de ella, la misma que la convertía en una empresaria aguda y meticulosa, sintió una alarma ensordecedora en su cabeza. La curiosidad venció a la duda. Sintiendo que su corazón empezaba a latir un poco más rápido, hizo clic en el correo electrónico. El contenido del correo se desplegó vívidamente en la pantalla, y cada palabra que leía era como un martillazo, demoliendo los cimientos de la confianza que había construido. El correo era una confirmación de reserva válida de un conocido sitio de viajes. El nombre del hotel era claramente Hotel Indigo Lower East Side. Las fechas de entrada y salida estaban especificadas, y coincidían exactamente con las de su luna de miel. Sofía tragó saliva. Su garganta estaba seca. Sus ojos siguieron bajando, buscando el detalle más importante, el que lo decidiría todo. Y lo encontró. Nombre del huésped. Elena Fuentes. Elena.
El nombre resonó en su cabeza. Elena Fuentes, la colega de Javier. La mujer con la que se había cruzado un par de veces en eventos de la empresa de Javier. La mujer que siempre le sonreía amablemente, pero cuya mirada hacia Javier siempre le había parecido extraña. La mujer que Javier mencionaba a menudo en conversaciones casuales. Elena me ayudó a terminar el informe. O Elena tuvo una gran idea para el nuevo proyecto. Sofía siempre lo había considerado una simple camaradería laboral. Pero ahora, su nombre estaba en una confirmación de hotel en Nueva York, en las mismas fechas que su luna de miel. Las manos de Sofía empezaron a temblar. Su respiración se volvió superficial. Esto no podía ser una coincidencia. El Lower East Side no estaba lejos del Midtown de Manhattan, donde se encontraba The Plaza. Demasiadas coincidencias empezaban a parecer un plan. La maleta extra que Javier había sugerido apareció de repente en su mente. Sus llamadas telefónicas secretas. El proyecto importante. Todo empezó a formar un patrón horrible. Con los dedos rígidos, Sofía abrió una nueva pestaña en el navegador. Escribió Elena Fuentes en la barra de búsqueda de una red social. Su cuenta no era privada. Sofía hizo clic en su perfil y empezó a desplazarse hacia abajo. Las fotos mostraban a una mujer atractiva con una sonrisa segura. Había muchas fotos de eventos de la empresa, y en varias de ellas aparecía Javier. En una foto de grupo, Sofía vio algo que había pasado por alto antes. La mano de Javier descansaba en la parte baja de la espalda de Elena, un gesto demasiado íntimo para ser meros colegas. El corazón de Sofía se encogió. Siguió desplazándose, buscando más pistas. Encontró una publicación de Elena de unas semanas antes. Una foto de una taza de café con la leyenda: cuenta atrás para la gran aventura en la ciudad de mis sueños. La fecha de la publicación era solo unos días después de que Sofía y Javier hubieran confirmado las fechas de su viaje. En ese instante, todo quedó claro. El feo escenario se desplegó ante sus ojos. Su marido, el hombre que amaba con todo su corazón, el hombre al que le había proporcionado una vida de lujo, en realidad estaba planeando llevar a su amante a su luna de miel. Javier se alojaría con ella en The Plaza, mientras que Elena esperaría en otro hotel. Probablemente Javier planeaba escabullirse, usando excusas como reuniones de negocios o encontrarse con un viejo amigo para ver a Elena. Disfrutarían de Nueva York juntos, a espaldas de Sofía y con su dinero. Un dolor agudo atravesó el pecho de Sofía. Era tan intenso que le costaba respirar. El amor, la confianza y la felicidad que había sentido apenas unas horas antes se hicieron añicos, reemplazados por una traición tan profunda que parecía un abismo. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus párpados, pero no cayeron. El dolor era demasiado grande para convertirse en lágrimas. Sintió una ira fría que subía desde el fondo de su estómago, reemplazando al dolor. Ira hacia Javier, hacia Elena y hacia sí misma por haber sido tan ciega. No durmió esa noche. Se sentó en el sofá del salón a oscuras, iluminada solo por la luz del portátil aún encendido. Repasó cada recuerdo, cada conversación, cada caricia de Javier, y ahora todo se sentía falso. Su sonrisa parecía una máscara. Sus dulces palabras sonaban como veneno. Se sintió estúpida, ingenua y humillada. El hombre que creía que era su refugio era en realidad un pirata listo para hundir su barco. Cuando el amanecer comenzó a despuntar, Sofía finalmente tomó una decisión. No iba a llorar. No iba a enfrentarse a Javier y darle la satisfacción de verla derrumbarse. Ella era Sofía Vargas, la mujer que había construido su propio imperio desde las ruinas. No iba a dejar que un traidor lo demoliera. Si Javier quería jugar, ella jugaría. Le daría la vuelta a la partida. Se aseguraría de que la luna de miel de ensueño que él y su amante habían planeado se convirtiera en la pesadilla que nunca olvidarían. En la quietud de esa mañana, con el corazón destrozado y la mente afilada como el acero, el plan de venganza de Sofía comenzó a tomar forma. Nueva York ya no sería el testigo de su amor, sino el escenario de la ruina de su despreciable plan. A la mañana siguiente, todo se sentía diferente. La luz del sol que se filtraba por las cortinas era la misma. El aroma de la cafetera automática era el mismo, pero para Sofía, el mundo entero se había salido de su eje. No había dormido en toda la noche. Ni un minuto. Se había sentado en el sofá, dejando que un torbellino de pensamientos corriera por su mente, acompañada por la brillante prueba de traición en la pantalla del portátil. Cuando oyó a Javier empezar a moverse en el dormitorio, rápidamente cerró el portátil. Se secó las lágrimas que finalmente habían caído al amanecer y se puso la máscara que sería su escudo durante los próximos días. «Buenos días, cariño», saludó Javier mientras salía de la habitación estirándose. Se acercó a Sofía e intentó abrazarla por detrás. Sofía contuvo la respiración, forzándose a no tensarse.
Sintió los brazos de Javier rodear su cintura, su cálido beso en el cuello. El mismo contacto que una vez la hizo sentir amada y segura ahora se sentía frío y repugnante, como una serpiente enroscándose a su alrededor. Tuvo que luchar contra el impulso de apartarlo. «Buenos días», respondió, su voz tan normal como pudo. Se giró y sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé». «Soñé con nosotros en Times Square», dijo Javier con entusiasmo, completamente ajeno a la tormenta que se desataba dentro de su esposa. Sofía simplemente respondió con una leve sonrisa. Durante el desayuno, interpretó su papel a la perfección. Escuchó a Javier parlotear sobre su reunión de ese día y lo ansioso que estaba por tomarse las vacaciones y volar a Nueva York. Sofía asentía en los momentos adecuados. Reía cuando él hacía una broma y asentía cuando hablaba. Pero en su mente, estaba analizando cada palabra, cada expresión. Veía la mentira detrás de su sonrisa, la hipocresía en su mirada cariñosa. Veía a un actor interpretando el papel de un marido devoto, y su actuación, tenía que admitirlo, era bastante buena. En cuanto Javier se fue a trabajar, la máscara de Sofía se desmoronó. Se apoyó en la mesa del comedor, cerró los ojos por un momento y respiró hondo. La evidencia que había encontrado la noche anterior, el correo electrónico de confirmación del hotel y las publicaciones en redes sociales, era lo suficientemente fuerte como para sembrar la duda. Pero Sofía no era de las que actúan basándose en meras suposiciones. Era una empresaria. Necesitaba datos concretos, pruebas irrefutables. Necesitaba saber hasta qué punto llegaba este sórdido plan. Cogió su teléfono, no para llamar a un amigo o a un familiar. Sus dedos teclearon rápidamente en un motor de búsqueda. Mejor Detective Privado Madrid. Navegó por varios sitios web, leyó reseñas y buscó la agencia más profesional y discreta. Su elección se decantó por una agencia con un historial de manejo de casos delicados para clientes de alto perfil. No llamó desde su número personal. Usó un número de prepago que apenas utilizaba, asegurándose de que la llamada no pudiera ser rastreada. La voz al otro lado de la línea era profesional y tranquila. Sofía, sin dar su nombre real, describió la situación a grandes rasgos. Necesitaba vigilancia sobre 2 personas, su marido y una mujer llamada Elena Fuentes. Necesitaba confirmación de que tenían una relación extramatrimonial, y lo más importante, necesitaba saber si la mujer tenía planes de viajar a Nueva York en un futuro próximo. Proporcionó toda la información que tenía, nombres completos, lugar de trabajo y las fotos que había capturado de las redes sociales. Podemos encargarnos de ello. Le daremos un informe inicial en 24 horas, dijo el hombre al teléfono. Lo necesito antes. Pagaré el doble por un informe en 12 horas. Y quiero pruebas innegables. Fotos, vídeos, grabaciones si es legalmente posible, y la información del viaje. La discreción es primordial, dijo Sofía, su voz fría y decidida. Su tono no era el de una esposa desconsolada, sino el de un aseo dando órdenes. Después de colgar, Sofía se sintió un poco más tranquila. Había delegado la tarea de recopilar datos a los profesionales. Ahora podía centrarse en el siguiente paso. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Abrió de nuevo su portátil. Esta vez su objetivo eran sus registros de comunicaciones. Inició sesión en la cuenta de su compañía telefónica. Como titular principal de la cuenta, tenía acceso a todos los detalles de las facturas mensuales. Descargó las facturas de los últimos 3 meses. Sus ojos escanearon rápidamente miles de líneas de datos de llamadas y mensajes de texto. Filtró las llamadas salientes del número de Javier y allí lo encontró. Un número desconocido que aparecía repetidamente, casi a diario. La duración de las llamadas variaba desde unos pocos minutos hasta a veces más de 1 hora. A menudo se realizaban a altas horas de la noche o durante el horario laboral, cuando Javier debería haber estado ocupado. Sofía copió el número y lo guardó. Era otra pieza del rompecabezas. Las siguientes horas pasaron con una lentitud agónica. Sofía intentó mantenerse ocupada, revisando informes y respondiendo a correos electrónicos. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la traición de Javier. Todos los hermosos recuerdos que habían compartido ahora estaban manchados. Su primera cena romántica. Su proposición sorpresa. Los sagrados votos que habían intercambiado en el altar. Todo parecía una farsa colosal. Se dio cuenta de que el hombre con el que se había casado podría no haber existido nunca. Solo había un oportunista que la veía como un billete a una vida de lujo y comodidad. La palabra mantenido, que a veces oía como una broma entre sus amigos, ahora era su amarga realidad. Javier no solo vivía de ella, sino que usaba lo que ella le proporcionaba para financiar sus propias infidelidades. Exactamente 10 horas después de su llamada a la agencia de detectives,
Llegó un correo electrónico a una dirección segura que había creado específicamente para esta comunicación. El asunto era conciso. Informe inicial. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras hacía clic para abrir el archivo adjunto cifrado. El informe era detallado y profesional, más allá de sus expectativas. La primera página era un resumen de los hallazgos. Debajo, las pruebas estaban ordenadas pulcramente. Había una serie de fotografías, tomadas a distancia. La primera mostraba a Javier y Elena almorzando en un restaurante italiano apartado, no en la cafetería de la empresa. Estaban sentados muy juntos, riendo. Sus miradas mostraban una intimidad inconfundible. La segunda foto, la más dolorosa, los mostraba en el coche de Javier en el aparcamiento subterráneo después del trabajo. En esa foto, se estaban besando. Sofía sintió náuseas. Se obligó a seguir leyendo. El informe confirmaba que el número desconocido de las facturas telefónicas pertenecía, en efecto, a Elena Fuentes. Los investigadores también habían logrado rastrear la actividad de una tarjeta de crédito suplementaria a nombre de Javier, una que Sofía le había dado para emergencias, que resultó ser utilizada con frecuencia para cenas en restaurantes de lujo y regalos de boutiques caras que no eran para ella. Y luego estaba la prueba definitiva. En la última página del informe había una copia de una confirmación de billete de avión electrónico. Nombre del pasajero, Elena Fuentes. Destino, Aeropuerto Internacional JFK, Nueva York. La fecha y hora de salida coincidían exactamente con el vuelo de Sofía y Javier. Era la misma aerolínea, solo que en una clase de asiento diferente. Elena volaría en clase turista. Todo estaba probado. No había lugar para la duda. No había esperanza de que todo fuera un malentendido. El plan era tan descarado, tan sistemático. Javier disfrutaría del lujo de la clase business pagada por su esposa, mientras su amante lo seguiría en la parte trasera del avión. Aterrizarían en la misma ciudad al mismo tiempo, listos para comenzar su luna de miel secreta a costa del dinero y la confianza de Sofía. Sofía cerró el portátil. No lloró. Su dolor ya se había transformado en algo más frío, más duro y más peligroso. Se sentía como un volcán, tranquilo en la superficie, pero con un magma hirviente de furia y determinación listo para entrar en erupción. Esta traición no sería respondida con lágrimas o drama. Esta traición merecía una retribución a su altura. Destruiría su plan, destruiría su felicidad y recuperaría todo lo que le había dado a Javier. Se levantó y caminó hacia su escritorio. Allí estaba el sobre con los billetes y los bonos para el viaje a Nueva York. Lo miró por un momento, luego su mirada se desvió hacia la pantalla de su ordenador, que mostraba un mapa del mundo. Su dedo se deslizó por la pantalla táctil, cruzando el océano Atlántico hasta el continente europeo. Su dedo se detuvo en el país con forma de bota, Italia. Una pequeña y fría sonrisa se dibujó en sus labios. La sonrisa de una reina lista para volcar el tablero de ajedrez y comenzar su propio juego. Los días siguientes fueron una clase magistral de actuación. Sofía se transformó en una actriz digna de un Goya en el drama de su propia vida. Enterró su dolor y su rabia bajo capas de sonrisas dulces, risas alegres y un entusiasmo desbordante. Tenía que asegurarse de que Javier no sospechara nada. Su plan requería el elemento de sorpresa absoluta. La más mínima sospecha por parte de él podría arruinarlo todo. Empezó a hablar de Nueva York con más frecuencia que antes. Durante la cena, decía cosas como: «Tengo tantas ganas de probar los famosos cronuts de la panadería de Dominique Ansel. Los he marcado en nuestro mapa». Javier, ajeno a todo, respondía con el mismo falso entusiasmo: «Claro, cariño. Lo que tú quieras, lo probaremos todo». Sofía incluso llevó a Javier de compras para comprar ropa de invierno. En una boutique de lujo, cogió un grueso abrigo de cachemira y dijo: «¿Crees que esto será lo suficientemente cálido para ver el skyline desde el puente de Brooklyn por la noche?», le preguntó, mirándolo a través del espejo. «Por supuesto, cariño. Te queda precioso. Haremos muchas fotos allí», respondió Javier, levantando el pulgar. A los ojos de Javier, Sofía era una esposa inocente y enamorada, emocionada por su escapada romántica. No tenía ni idea de que, detrás de esa mirada cariñosa, la mente de Sofía funcionaba como un superordenador, calculando cada paso y detalle de su venganza. Cada vez que Javier mentía descaradamente en su cara, Sofía ya no sentía dolor. En cambio, sentía que las llamas de su determinación crecían. Sus mentiras eran el combustible que necesitaba. Mientras actuaba frente a Javier, entre bastidores, se movía con rapidez y eficacia. Contactó a la señorita Morales, la agente de viajes personal que se había encargado de todos sus viajes de negocios y vacaciones durante años. Programó una videollamada secreta mientras Javier estaba en la oficina.
Señorita Morales, necesito su ayuda con algo extremadamente confidencial y urgente, dijo Sofía en cuanto apareció el rostro del agente en la pantalla. No hubo preámbulos. Por supuesto, señora Vargas. ¿En qué puedo ayudarla?, respondió la agente, detectando la gravedad en la voz de su cliente. Quiero que cancele todo mi viaje a Nueva York. Los billetes de clase business, la suite en el Hotel de Plaza, todas las reservas en restaurantes, el tour en helicóptero, todo. Quiero que desaparezca sin dejar rastro, ordenó Sofía. La agente pareció sorprendida. ¿Cancelarlo? Pero todo está confirmado. ¿Hay algún problema, señora Vargas? Piense en ello como un cambio de planes de última hora. Es una sorpresa para mi marido, así que le pido la máxima discreción, explicó Sofía con calma. Y quiero que use todo el dinero reembolsado de las cancelaciones para reservar un nuevo viaje. Uno aún más lujoso. El destino es Italia. Los ojos de la agente se abrieron de par en par. Italia. Entendido, señora Vargas. ¿Qué ciudades tiene en mente? Aquí es donde comenzó a revelarse la genialidad del plan de Sofía. No solo quería cambiar el destino, quería crear un infierno logístico para Javier y Elena. Empezaremos en Roma. Quiero la mejor suite en el Hotel de Russi o el Hassler Roma. El que tenga la mejor vista de la Plaza de España. Luego, reserve asientos en la clase más alta del tren de alta velocidad a Florencia. Allí, la suite presidencial en The St. Regis. La última parada, Venecia. La suite del Greedy Palace con vistas directas al Gran Canal. Todos los vuelos deben ser en primera clase, no business. Todos los tours privados. Un chofer personal de guardia a las 24 horas en cada ciudad. Reserve los restaurantes de 3 estrellas Michelin de cada región. No se salte ni un solo detalle. Conviértalo en el viaje de su vida. La agente anotaba rápidamente todas las instrucciones. Será un viaje absolutamente increíble, señora Vargas. Me pongo a ello de inmediato. Una cosa más, señorita Morales. Para que todo sea irreversible, le recomiendo reservar todo este paquete en condiciones no reembolsables. Será un poco más caro, pero... Perfecto, la interrumpió Sofía. Haga eso. Quiero que todo esté blindado. Sin cancelaciones, sin cambios, sin negociaciones. Envíe todos los billetes y bonos a mi dirección de correo electrónico secreta. No quiero ninguna confirmación en mi correo principal ni en mi teléfono. Entendido, señora Vargas. Me encargaré de todo tal y como desea, dijo la agente, comprendiendo ahora que esto no era un simple cambio de planes de vacaciones. En cuestión de horas, los correos electrónicos de confirmación comenzaron a llegar a la bandeja de entrada secreta de Sofía. Billetes de primera clase a Roma, bonos para suites de lujo que costaban tanto como un coche, itinerarios para tours privados por el Vaticano y la Galería Uffizi. Cada correo que llegaba se sentía como una pequeña victoria. Estaba usando su arma más poderosa, la riqueza que ella misma había ganado, para construir una hermosa jaula dorada en la que atraparía a su marido. Se imaginó la cara de Javier cuando se diera cuenta de que estaba atrapado con ella en un viaje de súper lujo a Italia, mientras su amante estaba sola y tirada en Nueva York. En los últimos días antes de la partida, Sofía sintió una extraña tensión, una mezcla de anticipación y ansiedad. Tenía que mantener la farsa hasta el último momento. Incluso dejó abierta a propósito una pestaña del navegador en su portátil con un artículo sobre las 10 mejores cosas que hacer en Central Park, para que Javier estuviera aún más convencido de que sus planes no habían cambiado. Javier, por su parte, parecía cada vez más emocionado y a la vez ligeramente nervioso. Sofía sabía que su nerviosismo no era por el viaje con ella, sino por la compleja logística que tendría que coordinar para sus encuentros con Elena. Sofía podía incluso adivinar el contenido de los mensajes de texto furtivos de Javier. Nos vemos en el vestíbulo de mi hotel más tarde, o le diré a Sofía que tengo una reunión sorpresa. Imaginar todo aquello solo avivaba su determinación. La noche antes de la partida, Sofía estaba terminando de hacer las maletas. Javier entró en la habitación, con el rostro radiante. ¿Todo listo, mi reina? Mañana volaremos a la ciudad de nuestros sueños, dijo, abrazándola por detrás. Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo ese falso abrazo por última vez. Se giró hacia él, le cogió la cara entre las manos y lo miró profundamente a los ojos. Claro que sí, estoy lista. Va a ser un viaje que jamás olvidarás en tu vida, te lo prometo. Sus palabras tenían un doble sentido que Javier nunca podría entender. Para él era la promesa de un viaje romántico. Para Sofía era el juramento de una venganza que lo sacudiría hasta los cimientos. Esa noche, por primera vez en días, Sofía pudo dormir profundamente. La jaula estaba construida. La puerta estaba abierta.
Todo lo que tenía que hacer era esperar a que su presa entrara por su propio pie. Y mañana, en el aeropuerto, cerraría esa puerta de golpe. La mañana de la partida estaba cargada de una falsa emoción. Javier se despertó con una sonrisa de oreja a oreja. Sus ojos brillaban con la anticipación de su destino. Sofía sabía que ese brillo no era para ella, sino para el plan secreto que incluía a otra mujer en la misma ciudad. En el coche de camino al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sorteando el tráfico matutino, Javier no paraba de hablar. Hablaba de lo increíble que sería ver la Estatua de la Libertad de cerca, de su plan de comer un perrito caliente de un vendedor ambulante como en las películas, de sentir el bullicio de Times Square por la noche. Sofía se sentó a su lado, escuchando con una sonrisa imperturbable. Cada palabra que salía de la boca de Javier era una mentira. Y cada mentira era como una pequeña cuchilla que ella iba coleccionando. Ya no sentía dolor, solo una extraña indiferencia. Miraba por la ventana, viendo pasar los edificios y las calles de Madrid, sintiéndose como si estuviera viendo una película, una espectadora y directora de un drama que pronto alcanzaría su clímax. ¿Por qué estás tan callada, cariño? ¿No estás emocionada?, preguntó Javier notando su silencio. Sofía se giró, fingiendo sorpresa. No, es que estoy tan emocionada que no me salen las palabras. Solo estaba imaginándolo todo. Va a ser el mejor viaje de nuestras vidas. Su voz sonaba tan sincera que Javier sonrió satisfecho. Su mentira había sido aceptada. Cuando llegaron a la imponente Terminal 4, descargaron las maletas. 4 maletas grandes, 2 para Sofía, una para Javier y la otra, la maleta vacía que Javier había insistido en llevar para los recuerdos. Sofía la miró por un momento. Esa maleta era un símbolo de su codicia y traición. En su mente, Sofía imaginó a Elena en algún otro lugar del aeropuerto, probablemente arrastrando su propio equipaje, revisando su teléfono cada pocos segundos, esperando un mensaje de Javier. Una fría oleada de desprecio la recorrió, pero su rostro permaneció sereno. Caminaron hacia los mostradores de facturación de la aerolínea. Las grandes pantallas superiores mostraban claramente Nueva York JFK. Javier empujaba el carrito con sus maletas con paso seguro. Se sentía como el rey del mundo, un hombre que había engañado con éxito a su rica esposa y estaba a punto de embarcarse en una emocionante doble aventura. No tenía ni idea de que caminaba directamente hacia una trampa meticulosamente preparada. La cola no era muy larga. Sofía dejó que Javier se encargara de todo. Se quedó un poco detrás de él, observando con los brazos cruzados. Lo vio mirar su teléfono de vez en cuando, tecleando un mensaje rápido antes de volver a guardarlo en el bolsillo. Probablemente le estaba diciendo a Elena el número de su puerta de embarque o confirmando que su amante estaba donde debía estar. Cada gesto de Javier era ahora tan transparente para Sofía. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», saludó amablemente el agente de facturación. «Sí, para facturar para el vuelo a Nueva York», dijo Javier, entregando los 2 pasaportes y la confirmación de la reserva. Su sonrisa era amplia y encantadora. El agente cogió sus pasaportes y empezó a teclear en el ordenador. «Sí, señor Mendoza, señora Vargas, 2 pasajeros para Nueva York JFK. ¿Cuántas maletas facturan?». 4 maletas, respondió Javier. Justo cuando el agente estaba a punto de imprimir las etiquetas de equipaje y sus tarjetas de embarque, Sofía se adelantó con elegancia. Puso una mano suavemente sobre el mostrador, atrayendo la atención del agente y de Javier. «Un momento, por favor», dijo con una voz dulce y clara. Luego se giró hacia Javier, con los ojos brillantes de una emoción fingida. «Cariño, no puedo aguantar más. Tengo una gran sorpresa para ti». Javier frunció el ceño, su sonrisa vaciló ligeramente. «¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa?». Miró a la gente de la cola detrás de ellos, que empezaba a prestar atención. No le gustaba este tipo de atención. Sofía se rió entre dientes, como si estuviera compartiendo el secreto más delicioso del mundo. No respondió a su pregunta. En su lugar, se dirigió de nuevo al agente de facturación. «Disculpe, creo que ha habido un pequeño error. No vamos a Nueva York hoy». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. El agente parecía confundido, pero nadie estaba más confundido y sorprendido que Javier. Su rostro se transformó al instante. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de pánico que intentaba ocultar. «¿De qué estás hablando, Sofía? No es momento para bromas. Nuestro avión sale pronto». Sofía sacó finalmente su arma. De su elegante bolso, extrajo una carpeta de cuero granate. La abrió y desplegó su contenido sobre el mostrador. Allí, impresos con una claridad nítida, había 2 billetes de primera clase y un fajo de lujosos bonos. «¡Sorpresa!», exclamó, con un tono alegre. «No vamos a Nueva York. Nos vamos a Italia».
El mundo de Javier pareció detenerse. Italia. La palabra sonaba como un idioma alienígena de otro planeta. Sus ojos iban y venían de los billetes sobre la mesa a la cara de Sofía. Y de vuelta. Vio el destino. Aeropuerto de Roma Fiumicino, FCO, no, JFK. Vio el nombre de otra aerolínea. Vio un horario de vuelo diferente. Salida en 1 hora desde otra puerta. ¿Qué? ¿Qué es todo esto?, siseó Javier, su voz baja y llena de furia contenida. Quiso coger a Sofía del brazo y hablar con ella a un lado. Pero ella lo esquivó hábilmente. ¿No es romántico, cariño? Quería darte una verdadera sorpresa de luna de miel. Nueva York es tan predecible y haría mucho frío. Pero Italia, Roma, Florencia, Venecia, eso sí que es amor, dijo Sofía, su voz deliberadamente alta para que la gente de alrededor pudiera oír lo increíblemente romántica que era. Javier estaba ahora en un auténtico pánico. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, buscando una excusa. Pero Sofía, tengo una reunión de negocios muy importante en Nueva York. La programé hace mucho tiempo. No podemos cambiarlo así. Este era el momento que Sofía había estado esperando. Miró a su marido con una expresión que parecía llena de compasión. ¿Una reunión? Oh, mi amor, ya te has cogido unas largas vacaciones. No pienses ni un segundo en el trabajo. Ya le dije a tu secretaria que rechazara todas las llamadas de negocios mientras estemos fuera. Este es nuestro tiempo, solo para nosotros dos. Cada respuesta de Sofía era un golpe de gracia que dejaba a Javier sin escapatoria. Estaba atrapado en público. No podía enfadarse. No podía decir la verdadera razón por la que tenía que ir a Nueva York. No podía gritar que su amante lo esperaba en otra puerta de embarque. Si rechazaba esta sorpresa increíblemente romántica, parecería el marido más desagradecido del mundo. El agente de facturación, inicialmente confundido, ahora miraba a Sofía con admiración. Cogió los nuevos códigos de reserva de ella y comenzó a procesarlos. Vaya, qué sorpresa tan maravillosa, señora. Sí, les facturaré para el vuelo a Roma. El rostro de Javier estaba pálido. Parecía una estatua, rígido mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Sacó su teléfono, intentando teclear un mensaje frenético a Elena, pero sus manos temblaban demasiado. ¿Qué podía decir? Plan cancelado. Mi esposa cambió el destino a Italia. Sonaba ridículo, increíble. Su pasaporte, por favor, señor Mendoza. La voz del agente rompió su aturdimiento. A regañadientes, Javier entregó su pasaporte. Unos minutos después, 2 tarjetas de embarque para Roma estaban en manos de Sofía. Nuevas etiquetas de equipaje estaban pegadas a sus 4 maletas, incluyendo la vacía, que ahora se sentía como un monumento a su estupidez. Bueno, listos, dijo Sofía alegremente. Lo cogió del brazo y lo apartó del mostrador. Vamos, cariño, nuestra puerta está por allí. Nuestra aventura italiana nos espera. Javier caminó como un robot. Su mente estaba en blanco. Acababa de ser públicamente humillado y derrotado sin una sola palabra de acusación por parte de Sofía. Había sido superado en su propio juego. Mientras se alejaban del mostrador de Nueva York, miró hacia atrás, como si esperara ver a Elena. Pero todo lo que vio fue una multitud de extraños. Estaba solo en su horror, siendo arrastrado hacia un destino que nunca quiso, por la mujer a la que acababa de darse cuenta de que había subestimado fatalmente. El trayecto desde el mostrador de facturación hasta su nueva puerta de embarque pareció el paseo más largo y silencioso de la vida de Javier. Cada paso era pesado. Sofía, a su lado, caminaba con ligereza, señalando ocasionalmente las tiendas libres de impuestos y comentando con el entusiasmo de una verdadera turista. «Oh, mira, esa nueva colección de perfumes. Quizás echemos un vistazo más tarde». Javier no respondió. Estaba demasiado ocupado con la tormenta en su cabeza y la batalla que se libraba en la pantalla de su teléfono. Apenas logró enviar unos mensajes frenéticos a Elena, con las manos temblorosas. «Emergencia. Sofía cambió todo el plan. No subas al avión». Las respuestas de Elena llegaron rápidamente, llenas de interrogantes y furia. «¿Qué quieres decir? Ya estoy en el avión. Cierran las puertas. ¿Dónde estás?» El corazón de Javier se detuvo. Elena ya estaba en el avión. Eso significaba que volaría sola a Nueva York, una ciudad que no conocía, donde aterrizaría y se registraría en el hotel que él había reservado, solo para descubrir que Javier nunca llegaría. El pánico de Javier se multiplicó por 10. Intentó llamarla, pero la llamada fue rechazada al instante. Por supuesto. Estaba en un avión, a punto de despegar. «Javier, responde. ¿Qué está pasando?
Fue el último mensaje de Elena, después del cual su teléfono probablemente fue apagado por completo. Javier no pudo responder. Ya habían llegado a la puerta de embarque del vuelo a Roma. Se anunció el embarque para los pasajeros de primera clase. Sofía tiró suavemente de su mano. Vamos, cariño. Es nuestro turno. Entrar en la cabina de primera clase fue como entrar en otro mundo. El espacio era amplio, dividido en suites privadas que ofrecían el máximo lujo y privacidad. Una amable azafata los recibió con una cálida sonrisa, ofreciéndoles una copa de champán. Bienvenidos a bordo. Sofía aceptó la copa con elegancia y tomó un sorbo con una sonrisa de satisfacción. Se acomodó en su lujoso asiento, estiró las piernas y suspiró aliviada. Parecía una general que acababa de ganar una batalla crucial. Javier, por otro lado, se sentó en su asiento como un condenado camino del patíbulo. Rechazó el champán. El lujo que lo rodeaba parecía una burla. La suite privada, que debería haber sido reconfortante, ahora se sentía como una celda de aislamiento. Miró por la ventana sin ver nada, su mente a miles de kilómetros de distancia, en otro avión que llevaba a su amante hacia el desastre. Cuando el avión empezó a retroceder desde la puerta y a rodar lentamente por la pista, Javier sintió la vibración de los motores como el final de todo. No había vuelta atrás. Cuando el avión finalmente despegó, atravesando las nubes, sintió una sensación de ingravidez que no era nada agradable. Se sentía secuestrado, alejado a la fuerza de todos sus planes. Miró a Sofía, que estaba absorta en una revista. Su rostro era tan sereno, tan pacífico. Y en ese momento, Javier lo supo. Esto no había sido un cambio de planes espontáneo. No era una sorpresa romántica. Era una venganza. Sofía lo sabía. De alguna manera, lo sabía todo. El pánico de Javier se mezcló ahora con el miedo. Miró a Sofía, buscando cualquier signo de ira u odio en su rostro, pero no encontró nada. Lo que vio fue una calma gélida, que de alguna manera era mucho más aterradora que una furia desatada. Las 12 horas de vuelo a Roma fueron las más crueles torturas psicológicas para Javier. Sofía nunca mencionó Nueva York ni a Elena. En su lugar, lo mató con amabilidad. Era la esposa perfecta. Cariño, tienes mala cara. ¿Estás bien? Creo que deberías comer algo. Mira el menú, tienen langosta termidor. ¿Es tu favorita?, le preguntó con un tono preocupado. A Javier se le revolvió el estómago solo de pensar en comida. No tengo hambre, respondió secamente. ¿Qué tal si vemos una película juntos? Hay muchas comedias románticas nuevas, sugirió Sofía, señalando la pantalla de entretenimiento frente a ellos. Javier simplemente negó con la cabeza. Se puso los auriculares y subió la música al máximo, tratando de ahogar sus pensamientos, pero fue inútil. La imagen de Elena, confundida y furiosa en Nueva York, lo atormentaba. ¿Qué sería de ella? No tenía mucho dinero. Todos los gastos del viaje y el hotel habían sido prepagados por Javier con sus tarjetas de crédito. Pero para los gastos diarios, Elena solo había llevado lo justo. ¿Y cómo podría contactarla? No podría encender su teléfono hasta aterrizar en Roma, y para entonces Elena probablemente ya habría aterrizado en Nueva York. La diferencia horaria era enorme. A mitad del vuelo, cuando las luces de la cabina se atenuaron, Sofía convirtió su asiento en una cama plana. Voy a dormir un poco, cariño. Despiértame cuando estemos a punto de llegar, dijo. En cuestión de minutos, se durmió. O al menos, fingió dormir. Su respiración era regular y tranquila. Javier observó el rostro pacífico de su esposa en la penumbra. Se sintió como un idiota. Había subestimado a esta mujer. Pensaba que, como era una mujer de carrera ocupada y un poco ingenua en asuntos del corazón, podría engañarla fácilmente con palabras dulces y falsa atención. Estaba completamente equivocado. La mujer que yacía frente a él tenía un cerebro agudo y un corazón que podía volverse frío como el hielo. Había planeado todo esto, el repentino cambio de destino, la trampa en el aeropuerto. Todo era parte de un gran plan para torturarlo. Una oleada de ira comenzó a hervir dentro de Javier, reemplazando su pánico. ¿Cómo se atrevía Sofía a hacerle esto? ¿Humillarlo en público? ¿Arruinar sus planes? Pero la ira se desvaneció tan rápido como llegó al recordar su situación. No tenía nada. El apartamento en el que vivía, el coche que conducía, la ropa de diseño que vestía, incluso el dinero en su cartera, todo provenía de Sofía. Dependía completamente de ella. Y ahora estaba atrapado con ella a 10.000 metros de altura, volando hacia un país que no conocía, sin dinero, sin poder y sin escapatoria. El miedo volvió a apoderarse de él, más fuerte que antes. Una azafata que pasaba notó el rostro tenso y pálido de Javier. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita que llame a un médico?, preguntó amablemente. No, estoy bien. Es solo que
Tengo miedo a volar, mintió Javier. Era la única excusa que se le ocurrió. La azafata sonrió comprensivamente. No se preocupe, señor. Nuestro vuelo es muy tranquilo. Intente respirar hondo. Quizás una taza de té caliente le ayude. Javier solo asintió. Cuando la azafata se fue, miró por la ventana. Abajo, no había nada más que un interminable mar de nubes blancas. Se sintió aislado, solo en medio del universo. Volvió a mirar a Sofía. Incluso dormida, parecía tan poderosa, tan en control de todo. Javier se dio cuenta de que esto ya no era una luna de miel. Era un juicio, y este avión lo llevaba directamente a su sentencia. Cuando el capitán anunció que pronto comenzarían el descenso hacia el aeropuerto de Roma Fiumicino, Javier no sintió alivio. Se sintió como un prisionero escuchando los pasos del verdugo acercándose a su celda. La aventura italiana de Sofía estaba a punto de comenzar. Y para Javier, su pesadilla estaba a punto de entrar en su capítulo más aterrador. El viaje desde el aeropuerto de Fiumicino hasta el centro de Roma fue un desfile de belleza que contrastaba con la fealdad que se respiraba dentro del sedán de lujo. Por la ventanilla, las ruinas de antiguos acueductos se alzaban majestuosas entre el tráfico moderno. Los pinos piñoneros se erguían contra un cielo azul claro, y los edificios de color terracota irradiaban la calidez de la historia. Sofía señaló algunos de los paisajes con genuino interés. Siempre había admirado la historia y la arquitectura. Pero cada vez que hablaba, sus palabras parecían chocar contra el muro de silencio que Javier había erigido. Javier no veía nada por la ventana. Sus ojos estaban pegados a la pantalla de su teléfono. En cuanto el avión aterrizó, había comprado un paquete de datos en itinerancia a un precio desorbitado. El coste ya no le importaba. Necesitaba saber qué había pasado con Elena. La serie de mensajes que recibió fue como una ráfaga de balas que destrozó la poca compostura que le quedaba. Elena había aterrizado en Nueva York. Estaba sola, asustada y extremadamente enfadada. La tarjeta de crédito que Javier le había dado para emergencias había sido rechazada, dejándola tirada en el aeropuerto JFK. Elena exigía una explicación, maldiciendo a Javier en mensajes de texto llenos de mayúsculas y signos de exclamación. Javier intentó calmarla, tecleando nuevas mentiras con los dedos sudorosos. Aguanta, cariño. Surgió un problema familiar muy urgente. Te enviaré dinero lo antes posible. ¿Pero cómo? Todas sus cuentas estaban vinculadas a Sofía. Estaba completamente impotente. Su chofer privado, un apuesto italiano de mediana edad llamado Enzo, los miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor. Veía a una hermosa mujer que parecía serena y a un hombre tenso como la cuerda de un violín. Probablemente pensó que estaban teniendo una típica discusión de pareja después de un largo vuelo. No tenía ni idea de que estaba llevando a un juez y a un acusado a su sala de justicia. Cuando el coche se detuvo frente al legendario Hotel Hasler Roma, majestuosamente situado en lo alto de la Plaza de España, Javier sintió un rayo de esperanza. Quizás en medio de este lujo, podría persuadir a Sofía. Quizás podría usar su encanto una vez más para aplacar cualquier enfado que pudiera sentir su esposa. Todavía esperaba que todo fuera un gran malentendido. Esa esperanza se hizo añicos en el momento en que entraron en la suite presidencial. No era una simple habitación de hotel. Era un opulento apartamento en el cielo. Los muebles eran antiguos, los techos altos y con frescos, y lo más impresionante era una amplia terraza privada con una vista de 360 grados de Roma. La ciudad eterna se extendía bajo ellos como un lienzo viviente. Este era el tipo de lujo que Javier solo había visto en sueños, y ahora estaba en medio de él como un fraude. Mientras Javier estaba cautivado por la vista, Sofía se movía con un propósito claro. Dejó su bolso sobre una mesa, le pidió al empleado del hotel que los había acompañado que se retirara y luego cerró lentamente la puerta. El clic de la cerradura sonó terriblemente definitivo para Javier. Javier, todavía tratando de contactar a Elena y encontrar una manera de enviarle dinero, se dirigió a un rincón, dándole la espalda a Sofía, intentando hacer una llamada. «Apaga el teléfono, Javier». La voz de Sofía vino desde detrás de él. No era alta ni enfadada. Era fría, monótona y llena de una autoridad innegable. «Tú y yo tenemos que hablar». Javier se giró lentamente. Vio a Sofía de pie en medio de la habitación. Su postura era erguida, su rostro inexpresivo. No había lágrimas, ni histeria, solo una calma aterradora. «Sofía, ¿lo de Nueva York? ¿Esa reunión? Puedo explicarlo». «Cállate», lo interrumpió Sofía. «Tu turno de hablar ha terminado. Ahora vas a escuchar». Caminó hacia la mesa de centro de mármol y sacó una delgada tableta de su bolso. La encendió y la colocó sobre la mesa, de cara a Javier. «Empecemos este pequeño juego», dijo. La pantalla de la tableta se iluminó, mostrando un documento. Era una copia del correo electrónico de confirmación de reserva del Hotel Índigo,
en el Lower East Side. El nombre Elena Fuentes estaba claramente visible. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Eso no es nada. Solo la estaba ayudando a hacer una reserva. Sofía deslizó el dedo por la pantalla. Apareció el siguiente documento. Era una copia del billete de avión electrónico de Elena para el vuelo a Nueva York. La misma aerolínea, la misma fecha. También la ayudaste a reservar un billete en el mismo vuelo de nuestra luna de miel. ¡Qué amable de tu parte, Javier! El sarcasmo en su voz era tan afilado como una cuchilla. Javier empezó a entrar en pánico. Sofía, escúchame. No es lo que parece. Elena tenía algunos problemas y yo solo intentaba ayudarla. Como amigo. ¿Amigo? Se rió Sofía. Pero no había ni una pizca de alegría en el sonido. ¿El amigo con el que hablabas por teléfono a altas horas de la noche? ¿El que te hacía gastar cientos de euros en mi factura telefónica cada mes? Deslizó de nuevo la pantalla, mostrando sus facturas de teléfono con el número de Elena resaltado en rojo. El rostro de Javier se volvió aún más pálido. No tenía ni idea de que Sofía hubiera investigado tan a fondo. Se sentía como una rata en un laberinto, con todas las salidas ya bloqueadas. Y como buen amigo, continuó Sofía, su voz volviéndose más fría, la llevabas a cenas románticas y le comprabas regalos caros, ¿verdad? Con la tarjeta de crédito de emergencia que te di. La pantalla de la tableta ahora mostraba los extractos de la tarjeta de crédito de Javier, con los nombres de restaurantes y boutiques de lujo. Javier ya no podía hablar. Se le había hecho un nudo en la garganta. Todas sus mentiras estaban siendo despojadas, una por una. Se sentía desnudo bajo la mirada juzgadora de Sofía. Pero de todo esto, dijo Sofía, mirándolo directamente a los ojos. Esta es mi parte favorita. Deslizó la pantalla por última vez. Se abrió una galería de fotos. La primera era borrosa, una toma a distancia de Javier y Elena en una cafetería. Pero la siguiente era nítida. Fue tomada en un aparcamiento subterráneo oscuro. Dentro del coche que Sofía le había comprado, Javier y Elena se besaban apasionadamente. El golpe fue mortal. No había más negaciones, no más excusas. La prueba era irrefutable. Javier se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en un lujoso sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a su esposa. Sofía apagó la tableta y la dejó a un lado. Caminó lentamente alrededor del sofá, como un depredador rodeando a su presa indefensa. Te amaba, Javier, dijo, su voz ahora temblando con la emoción reprimida. Te di todo. Mi mundo, mi corazón, mi confianza, los frutos de mi duro trabajo. Construí este castillo para nosotros. ¿Y qué hiciste tú? Metiste una rata de alcantarilla en mi castillo. Usaste mi dinero, las cosas que te proporcioné, incluso el viaje de luna de miel que te regalé, para disfrutar con tu amante a mis espaldas. Se detuvo frente a él y lo obligó a levantar la cabeza. ¿Y sabes qué es lo más triste? Ni siquiera eres un buen traidor. Fuiste descuidado. Dejaste un rastro de migas de pan. ¿Creías que era estúpida? ¿Pensaste que la mujer que construyó una empresa desde cero no vería a través de tus baratas mentiras? Sofía, lo siento, susurró Javier, con la voz quebrada. ¿Lo sientes? Se rió Sofía de nuevo, esta vez más fuerte. Un lo siento no paga por esto. No solo rompiste mi corazón, Javier. Insultaste mi inteligencia. Eres un parásito, un mantenido desagradecido. Disfrutaste de todo este lujo, pero no tenías ni una onza de respeto por la fuente de ese lujo. Caminó hacia la terraza y abrió de golpe las puertas de cristal. La brisa vespertina de Roma le alborotó el pelo. Mira esta vista, Javier. Es hermosa, ¿verdad? Este es el mundo que podría haberte dado. Y lo cambiaste por un lío barato en un aparcamiento subterráneo. Volvió a entrar y se dirigió a su bolso. Sacó varios billetes de euro y los arrojó sobre la mesa. Aquí tienes unos cientos de euros. Debería ser suficiente para encontrar un hostal barato y cenar esta noche. Estoy segura de que sobrevivirás. Después de eso, estás por tu cuenta. Javier miró el dinero y luego a Sofía con incredulidad. ¿Me estás echando? No te estoy echando, corrigió Sofía. Estoy sacando la basura. Puede que tu luna de miel de ensueño en Nueva York con Elena se haya arruinado, pero no te preocupes. Bienvenido a nuestra luna de miel de ruptura en Roma. Ahora, sal de mi suite. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con una finalidad absoluta. No había lugar para la negociación. Javier se levantó, temblando. Miró a Sofía por última vez, buscando cualquier rastro de amor o compasión que pudiera quedar en sus ojos. Pero todo lo que encontró fue un desierto frío y vacío. Con pasos tambaleantes se dirigió a la puerta, recogió el dinero de la mesa y salió de la suite sin mirar atrás. La puerta se cerró
y Sofía se quedó sola en medio del silencioso lujo. Se quedó quieta por un momento, escuchando los latidos de su propio corazón. Luego, caminó hacia la terraza y respiró profundamente el aire de Roma. Abajo, la ciudad continuaba su vida, ajena al drama que acababa de ocurrir. Por primera vez en días, Sofía sintió que podía respirar de nuevo. Su carga había sido liberada. Su guerra había sido ganada. Silencio. Después de que la puerta se cerrara tras Javier, el silencio que envolvía la lujosa suite se sentía denso. Durante varios minutos, Sofía permaneció como una estatua en medio de la habitación, dejando que la realidad de lo que acababa de suceder la empapara. Lo había hecho. Se había enfrentado al traidor, había expuesto todas sus mentiras y lo había expulsado de su vida. No hubo gritos ni platos rotos, solo una ejecución fría y eficiente. Caminó hacia la terraza y se apoyó en la barandilla de mármol, con la mirada perdida en la cúpula de la Basílica de San Pedro, que brillaba bajo el sol poniente. Pensó que sentiría una oleada de triunfo, o quizás una rabia que finalmente podría desatar. Pero en su lugar, lo que sintió fue un agotamiento inmenso, como si acabara de terminar una larga y agotadora batalla. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra y otra. No lloraba por la pérdida de Javier. El hombre que acababa de salir por esa puerta no era el hombre que ella había amado. Era una ilusión, un personaje creado por un estafador. Sofía lloraba por la pérdida de un sueño. Lloraba por su confianza destrozada, por su inocencia robada y por el precioso tiempo de su vida malgastado en la persona equivocada. Lloraba por sí misma, por la mujer fuerte que había permitido que el amor la cegara de esa manera. Se permitió llorar durante 10 minutos, dando espacio a ese dolor para que saliera. Finalmente, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Ese capítulo estaba cerrado. Con un paso más firme, volvió a entrar en la suite. No iba a dejar que la traición de Javier arruinara su viaje. Se suponía que esta era su luna de miel, y ella la iba a tener. Pero primero, había algunos cabos sueltos que atar. Cogió su teléfono e hizo 2 llamadas internacionales, sin importar la diferencia horaria. La primera fue a su abogado en Madrid, un hombre severo llamado Ramírez, que se encargaba de todos los asuntos legales de su empresa. «Abogado Ramírez, soy Sofía», dijo en cuanto se conectó la llamada. «Quiero que prepare los papeles de divorcio contra Javier Mendoza inmediatamente. La causa es adulterio. Tengo todas las pruebas necesarias, se las enviaré más tarde». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Entendido, señora Vargas. Lamento escuchar eso. Me pondré a ello de inmediato». Y, continuó Sofía, su tono volviendo a ser el de un aseo, «quiero que congele todos nuestros activos conjuntos de inmediato. Cancele todas las tarjetas de crédito a su nombre que estén vinculadas a mis cuentas. Inicie los trámites para asegurar la propiedad total del apartamento. No quiero que tenga acceso a nada». «Entendido, señora Vargas. ¿Qué hay de sus efectos personales?» «De eso me encargaré con mi siguiente llamada», dijo Sofía. «Gracias, abogado Ramírez». La segunda llamada fue al señor Torres, el jefe de su equipo de seguridad personal, un ex oficial del ejército. «Señor Torres, tengo una tarea para usted. Primero, asegúrese de que el señor Mendoza no tenga acceso a los edificios de la empresa ni a ninguna de mis propiedades personales, con efecto inmediato. Segundo, mañana por la mañana, quiero que envíe un equipo a mi apartamento. Empaquete todas y cada una de sus pertenencias, cada prenda de ropa, cada objeto personal, y envíelo todo a la dirección de sus padres en Sevilla. Quiero que el apartamento esté completamente limpio de su presencia cuando regrese. ¿Entendido, señora Vargas?» «Se ejecutará inmediatamente», respondió el señor Torres sin hacer preguntas. Después de las 2 llamadas, Sofía sintió que se le quitaba un último peso de los hombros. Había cortado todos los lazos que la unían a su pasado. Sistemáticamente, estaba borrando a Javier de su existencia. Ahora podía concentrarse en el presente, en sí misma y en la hermosa ciudad que se extendía ante ella. Pidió servicio de habitaciones. No una cena elaborada, sino una botella del mejor prosecco y un plato de fruta fresca. Cuando llegó, lo llevó a la terraza. Sirvió el vino espumoso en una copa de cristal y la levantó hacia el cielo de Roma, que comenzaba a teñirse de naranja. Por la libertad, susurró para sí misma, y bebió. El sabor de la bebida fría y burbujeante se sintió como un nuevo comienzo. Al día siguiente, Sofía se despertó como una persona diferente. Ya no estaba ensombrecida por la mentira. Estaba sola, pero no se sentía sola. Se sentía completa. Decidió continuar con cada parte del itinerario que había planeado, pero esta vez, todo era para ella. Hizo el tour privado del Coliseo y el Foro Romano.
De pie en medio de las ruinas de un imperio que una vez fue tan poderoso, no se sintió pequeña. En cambio, sintió una conexión con una larga historia de poder, traición y supervivencia. Escuchó a su guía hablar de emperadores y gladiadores, y vio paralelismos con su propia vida. Ella también era una guerrera que acababa de ganar una batalla en su propia arena. Por la tarde, visitó la Fontana de Trevi. La leyenda dice que si arrojas una moneda, asegurarás tu regreso a Roma. Sacó una moneda de su bolso. Antes, se había imaginado lanzándola con Javier, deseando que su amor durara para siempre. Ahora, la lanzó con una esperanza diferente. Pidió un deseo para sí misma, para su futura felicidad, fuerza y sabiduría. El viaje continuó a Florencia, donde quedó cautivada por la belleza del arte renacentista. En la Galería Uffizi, pasó casi una hora frente a El nacimiento de Venus de Botticelli. Vio a la diosa del amor, emergiendo de la espuma del mar, pura y nueva. Se sintió un poco como Venus, renaciendo de un mar de decepción, lista para comenzar una nueva vida. Pasó las tardes paseando sin rumbo por el río Arno, disfrutando de un helado y comprándose un collar de oro en una tienda del Ponte Vecchio, no como un recuerdo, sino como una medalla para sí misma. Finalmente, llegó a Venecia. La ciudad sobre el agua la recibió con una serenidad mágica. Alquiló una góndola, no para un paseo romántico cliché, sino para un momento de reflexión. Mientras la góndola se deslizaba pacíficamente por los estrechos y silenciosos canales, Sofía observó el reflejo de los antiguos edificios en el agua. Reflexionó sobre su vida en los últimos años. No se arrepentía de haber amado a Javier. Ese amor, en su momento, se sintió real. De lo que se arrepentía era de haber dejado que ese amor nublara su juicio y la hiciera ignorar las señales de alerta. Fue una lección cara, pero una que había aprendido bien. En su última noche en Italia, se sentó sola en un café en la bulliciosa plaza de San Marcos, con la suave música de una orquesta flotando en el aire. Pidió una copa de vino tinto y disfrutó de la vista de la magnífica basílica. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su abogado, Ramírez. Todos los procedimientos iniciales están en marcha según las instrucciones. Demanda presentada. Todo el acceso financiero del señor Mendoza ha sido bloqueado. El apartamento ha sido despejado. Sofía leyó el mensaje y sonrió, una sonrisa genuina. Levantó su copa una vez más. Esta vez, no por la libertad, sino por el futuro. Había convertido un plan de luna de miel manchado por la traición en una peregrinación de autosanación. Había llegado a Italia con el corazón roto, pero se iría con un espíritu renovado. Estaba lista para volver a Madrid, no como una víctima, sino como una reina, regresando para reclamar su trono, sola y más fuerte que nunca. Arrojado desde el lujo de la suite del Hassler Roma a las concurridas calles adoquinadas, Javier sintió que el mundo daba vueltas. El cálido aire de la tarde se sentía sofocante. Hacía unas horas, estaba en la cima del mundo, rodeado de un lujo inimaginable. Ahora estaba en la acera como un vagabundo, solo con la ropa que llevaba puesta, su pasaporte y los pocos billetes de euro que Sofía le había tirado como si fuera un mendigo. La humillación era más dolorosa que una bofetada. El pánico que había estado a raya durante el vuelo ahora regresó con toda su fuerza. Tenía que contactar a Elena, tenía que encontrar un lugar donde quedarse, tenía que encontrar una salida a este infierno. Caminó sin rumbo, deambulando por calles llenas de turistas que reían y hacían fotos. Cada risa sonaba como una burla. Finalmente encontró un pequeño cibercafé en un callejón estrecho. Con manos temblorosas, pagó una hora de uso del ordenador. Su bandeja de entrada y sus aplicaciones de mensajería eran un campo de minas de la furia de Elena. Sus mensajes eran una mezcla de pánico, acusaciones e insultos. Tu tarjeta fue rechazada en el hotel. Se llaman a la policía. Tuve que usar el poco dinero que me quedaba para pagar un depósito en un hostal de mala muerte en Queens. ¿Dónde estás, maldito bastardo? Javier sintió que se le revolvía el estómago al leer los mensajes. Su plan perfecto, su luna de miel secreta que había imaginado llena de pasión y lujo, se había convertido en un desastre logístico internacional. Intentó llamar a Elena, pero ella no respondió. Por supuesto que no. Probablemente estaba durmiendo o, lo que es más probable, no quería hablar con él. Javier tecleó una larga respuesta, llena de mentiras y promesas vacías. Culpó a Sofía, describiéndola como una mujer loca y controladora que había cambiado los planes de repente y sin motivo. Estoy atrapado en Roma sin ti, cariño. Estoy buscando una manera de llegar a ti. Resiste. Te enviaré dinero lo antes posible. Pulsó enviar, sabiendo lo vacías que sonaban sus palabras. Esa noche, Javier alquiló la habitación más barata que pudo encontrar en un hostal cutre cerca de la estación de Termini.
La habitación era pequeña, agobiante y olía a humedad. Las paredes eran tan finas que podía oír a una pareja discutiendo en italiano en la habitación de al lado. Mientras se tumbaba en la cama chirriante, el contraste con la suite presidencial del Hustler era tan brutal que le dolía físicamente. Miró el techo agrietado, atormentado por el rostro tranquilo de Sofía cuando lo echó. La había subestimado. Pensaba que era un cordero dócil. Resultó ser una leona paciente, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en Nueva York, Elena vivía su propia pesadilla. La ciudad que había soñado como el telón de fondo de su glamurosa historia de amor ahora se sentía fría y hostil. El hostal barato en Queens donde se alojaba estaba muy lejos del glamour de Manhattan. Pasó el primer día deambulando por la pequeña habitación, revisando constantemente su teléfono, esperando la transferencia de dinero que Javier había prometido. Nunca llegó. Al segundo día, su pánico se convirtió en desesperación. Su dinero en efectivo se agotaba rápidamente. Tuvo que sobrevivir con pan barato de una tienda de comestibles. Intentó contactar a amigos en Madrid, pero estaba demasiado avergonzada para contarles lo que realmente había sucedido. No podía admitir que el hombre al que le había robado a su esposa la había dejado tirada en Nueva York, impotente e inútil. Su orgullo era demasiado grande. Al tercer día, tuvo que abandonar el hostal porque ya no podía pagarlo. Arrastrando su maleta, se convirtió en una de las muchas personas sin rumbo en la vasta ciudad. Pasaba la mayor parte de su tiempo sentada en las estaciones de metro, fingiendo esperar un tren solo para escapar del frío y de las miradas de la gente. Finalmente, tragándose su orgullo, llamó a sus padres, llorando y contando una historia inventada sobre haber sido víctima de una estafa de viajes. Sus padres, alarmados, finalmente le enviaron suficiente dinero para un billete de avión de ida en clase turista. El viaje de regreso de Javier a Madrid fue igualmente miserable. El dinero que Sofía le había dado apenas le duró 2 días. Finalmente tuvo que llamar a sus padres en Sevilla, admitiendo que había perdido su cartera y necesitaba dinero para un billete de avión a casa. Sus padres, aunque escépticos, le transfirieron el dinero que necesitaba. Su vuelo de regreso fue en un asiento apretado en la parte trasera del avión, una ironía dolorosa después de haber volado a Europa en el lujo de primera clase. El reencuentro de Javier y Elena en Madrid no fue en un restaurante de lujo o en un ático. Se encontraron en un modesto bar de tapas cerca de la estación de Atocha, unos días después de que Elena aterrizara. Elena parecía demacrada. Las ojeras bajo sus ojos lo decían todo. Javier también estaba hecho un desastre, sin afeitar y con la ropa arrugada. «Y bien», dijo Elena, su voz cortante y desprovista de calidez. «¿Cuál es tu excusa?» Javier intentó contar su versión de la loca sorpresa de Sofía, pero Elena no quiso escucharlo. «No culpes a tu esposa. Esto es culpa tuya. Eres un inútil. Me prometiste el mundo, y todo lo que obtuve fue una pesadilla en Queens. Dijiste que tenías todo bajo control, pero resulta que solo eres una marioneta que Sofía mueve a su antojo». «Eso no es cierto», replicó Javier con el orgullo herido. «Ella te tendió una trampa, y tú caíste como un idiota», espetó Elena. «¿Y ahora qué?» «Me despidieron del trabajo por ausentarme sin permiso durante tanto tiempo. Me he gastado todos mis ahorros. ¿Y tú? ¿Qué tienes ahora?» La pregunta dio justo en el corazón de Javier. No tenía nada. Cuando intentó volver a su apartamento, su acceso había sido denegado. Sus pertenencias habían sido enviadas a casa de sus padres. Todas sus tarjetas habían sido congeladas. Había sido completamente borrado de la vida de Sofía. Sin otra opción, tuvieron que alquilar un pequeño y estrecho estudio en un barrio densamente poblado. La habitación apenas tenía espacio para una cama y un pequeño armario. El lujo que una vez disfrutaron, las cenas en restaurantes con estrellas, las compras en boutiques de diseño, las vacaciones opulentas, ahora parecían un sueño de la vida de otra persona. Su realidad ahora eran peleas sobre quién pagaría el alquiler, quién pagaría la factura de la luz y cuál era el menú más barato para la cena. Su vida juntos era un infierno. El glamour y la atracción que habían visto el uno en el otro se desvanecieron, consumidos por las dificultades de la vida. Elena ya no veía a Javier como un hombre encantador y exitoso, sino como un perdedor mimado que no era nada sin el dinero de su esposa. Lo regañaba constantemente, culpándolo por su destino. Si hubiera sido un poco más inteligente, no estaríamos en este lío, era su estribillo. Javier, por su parte, veía a Elena como la fuente de todos sus problemas. Sentía que ella lo había incitado a correr riesgos, tentándolo con la promesa de una pasión que ahora se había vuelto agria. Extrañaba la vida cómoda y fácil con Sofía. Extrañaba su apartamento, su coche y la libertad financiera que tenía. Empezó a odiar a Elena.
La mujer que pensaba que era su vía de escape se había convertido en la carcelera de su prisión. Sus peleas se convirtieron en algo cotidiano. Peleaban por el dinero, por el trabajo que Javier no podía encontrar después de que su reputación fuera destruida, y por cosas triviales como no cerrar el tubo de la pasta de dientes. El amor y el deseo que una vez ardieron entre ellos se habían convertido en las cenizas del resentimiento y el arrepentimiento. Estaban atrapados juntos, unidos por su fracaso. Irónicamente, el mayor castigo por su traición no fue la pérdida de lujos, sino tener que vivir el uno con el otro, enfrentándose cada día al rostro de la persona que había arruinado sus vidas. Se habían deseado y lo habían conseguido. Y ese fue el castigo más cruel de todos. Cuando el avión que la traía de Europa aterrizó suavemente en la pista del aeropuerto de Madrid-Barajas, Sofía sintió algo que no había sentido al irse: paz. Madrid, la ciudad que una vez estuvo llena de recuerdos amargos, ahora se veía diferente desde arriba. Ya no la veía como el escenario de una traición, sino como su reino, esperándola. Regresaba no como una esposa herida, sino como una reina solitaria, lista para reclamar su trono. Entrar en su ático fue como tomar la primera bocanada de aire fresco después de estar en una habitación sofocante durante mucho tiempo. Su equipo de seguridad había hecho su trabajo a la perfección. No quedaba ni un solo rastro de Javier. El armario que una vez estuvo lleno de sus caras camisas ahora estaba vacío, listo para ser llenado con cosas nuevas. La foto de su boda que estaba en la mesita de noche había desaparecido. El apartamento se sentía más grande, más ligero, completamente suyo. Durante los primeros días, Sofía se dio tiempo para adaptarse. No se sumergió de inmediato en el trabajo. En cambio, disfrutó de las rutinas simples. Se despertaba temprano, hacía yoga en su balcón mientras el sol salía sobre la ciudad, se preparaba su propio desayuno y leía los libros que había querido leer durante mucho tiempo. Estaba redescubriendo la comodidad de su propia compañía, algo que había olvidado mientras intentaba ser la esposa perfecta. Cuando finalmente regresó a la oficina, fue recibida con respeto por todos sus empleados. Los rumores sobre su divorcio seguramente se habían extendido, pero nadie se atrevió a preguntar al respecto. En cambio, vieron un cambio en su líder. La Sofía anterior, que a veces parecía cansada o distraída por problemas personales, se había ido. En su lugar estaba la Sofía de antes, la mujer aguda, centrada y visionaria que había construido esta empresa desde cero. Su energía era contagiosa. En su primera reunión de la junta directiva, presentó una nueva idea para un proyecto de expansión tan audaz y brillante que dejó a todos en la sala asombrados y entusiasmados. No solo había vuelto con toda su fuerza. El proceso de divorcio en sí fue más rápido de lo esperado. Javier, presionado por Elena y su propio orgullo herido, intentó presentar una contrademanda. A través de su abogado de bajo coste, exigió un acuerdo, alegando que tenía derecho a la mitad de la fortuna de Sofía porque le había proporcionado apoyo emocional durante el matrimonio. En el tribunal, el abogado de Sofía, Ramírez, no tuvo que decir mucho. Simplemente presentó todas las pruebas que Sofía había recopilado. Las fotos del adulterio, los extractos de la tarjeta de crédito, la copia del billete de avión de Elena, y lo más importante, un acuerdo prenupcial muy detallado que Sofía había insistido en que firmaran. El acuerdo establecía que todos los activos que Sofía poseía antes y durante el matrimonio seguirían siendo de su exclusiva propiedad en caso de divorcio por infidelidad. El juez no tardó mucho en decidir. La demanda de Javier fue desestimada. Su divorcio fue finalizado. Javier salió del juzgado sin nada más que su humillación. Sofía no asistió a esa audiencia final. Se lo delegó por completo al abogado Ramírez. Ese día, en cambio, estaba en un orfanato en las afueras de la ciudad, asistiendo a la inauguración de una nueva biblioteca y sala de ordenadores, totalmente financiada por la nueva fundación benéfica que había establecido. Vio las sonrisas en los rostros de los niños mientras tocaban los ordenadores por primera vez, y sintió una felicidad mucho más pura y satisfactoria que cualquier cosa que Javier le hubiera dado. Había canalizado su dolor en algo positivo, transformando la energía negativa en una fuerza para el bien. Comenzó a abrirse de nuevo a sus amigos y familiares, quienes se sorprendieron y admiraron lo bien que estaba. Nunca habló mal de Javier. Cuando le preguntaban, simplemente decía: «Fue un capítulo de mi vida y ahora está cerrado. Aprendí mucho, y ahora estoy centrada en el siguiente». Su fortaleza inspiró a muchos a su alrededor. Una tarde, mientras ordenaba cosas viejas en su estudio, encontró una pequeña caja con algunos recuerdos de su relación con Javier. Entradas del cine de su primera cita, una flor seca de su proposición, algunas fotos de ellos luciendo felices. Los miró por un momento, no con ira ni tristeza, sino con una sensación de desapego.
Cogió la caja, la llevó a la trituradora de papel de su oficina y metió su contenido, pieza por pieza. Fue su último ritual de cierre. Las noticias sobre el destino de Javier y Elena le llegaban ocasionalmente a través de conocidos comunes. Oyó que vivían con dificultades, mudándose de un estudio a otro, y que sus peleas eran un secreto a voces. La reputación de Javier estaba arruinada, lo que le dificultaba encontrar un trabajo decente. Elena, con sus sueños de una vida de lujo destrozados, se había convertido en una mujer amargada y malhumorada. Sofía no sentía satisfacción por su miseria. Simplemente sentía que el universo se había equilibrado. Cosecharon lo que sembraron. 6 meses después del divorcio, Sofía estaba en un viaje de negocios a Japón para un nuevo proyecto. Deliberadamente se quedó unos días más para unas vacaciones en solitario. Una tarde, mientras paseaba por el tranquilo Jardín Nacional Shinjuku-yoen en Tokio, se sentó en un banco junto a un estanque, observando los cerezos en flor que comenzaban a abrirse. Un hombre japonés cercano, que estaba tomando fotos del paisaje, dejó caer accidentalmente un objetivo. Sofía lo ayudó a recogerlo y entablaron una conversación. Era arquitecto, y compartían una pasión por el diseño y la belleza. Su conversación fluyó fácil y naturalmente. Terminaron pasando el resto de la tarde paseando juntos por el jardín, compartiendo historias y risas. No había pretensiones ni agendas ocultas, solo una conexión humana genuina. Cuando se despidieron, intercambiaron tarjetas de visita. Sofía no sabía si volvería a ver al hombre o no. Y no importaba. Lo que importaba era la revelación de que su corazón ya no estaba cerrado. Podía reír y hablar con alguien nuevo otra vez. Estaba abierta a las nuevas posibilidades que la vida le ofrecía. La historia concluye 1 año después de esa noche fatídica en Roma. Sofía está de pie en el balcón de su ático, en el mismo lugar donde estuvo la noche antes de descubrir la traición. Pero la mujer que está allí ahora es completamente diferente. Es más sabia, más fuerte, y lo más importante, verdaderamente feliz consigo misma. Mira las luces de Madrid brillando abajo. Antes, las veía como el telón de fondo de su historia de amor. Ahora, las ve como su reino. Un reino que construyó con sus propias manos, protegió con su intelecto y que guiará hacia un futuro brillante. Sola, invicta. Levanta su copa de vino, no para llorar el pasado ni para preocuparse por el futuro, sino para celebrar el presente. Para celebrar a la reina que había renacido de las cenizas de la traición, más magnífica y poderosa que nunca.